Ya. Muy buenas noches con todos. Les agradezco por haberse tomado un minuto de su tiempo para poder compartir esta charla de este proyecto de vinculación. Me presento, mi nombre es Marco Alexander Rodríguez Morocho. Actualmente estoy cursando el cuarto ciclo de la carrera de Derecho en la Universidad Técnica Particular de Loja. Como proyecto de vinculación hemos realizado el trabajo acerca de las garantías de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. El tema principal a tratar es la violencia digital de género, que ha venido aumentando con la aparición de nuevas tecnologías conforme se ha desarrollado la sociedad. Este tipo de violencia se caracteriza por el medio de dispositivos electrónicos, se burlan, lanzan amenazas o cometen actos de discriminación, acoso, explotación o son víctimas de cualquier acto que prohíba el ordenamiento jurídico, causando por parte de grupos o personas o persona que formen actos discriminatorios o xenofóbicos. Antes de ingresar a la introducción, les voy a pedir por favor que me ayuden llenando la hoja de asistencia, que es la constancia de la capacitación que yo he tenido que brindar para la materia de práctico número 1. Solo consta de llenar el nombre, número de cédula, teléfono y firma. En la introducción, es importante señalar que la violencia de género la sufren aquellos grupos de personas que están en un estado de vulnerabilidad, como el género femenino que sufre violencia por la condición de ser mujer. Me permito indicar que dentro de esta violencia se ha detectado muchos ataques a la comunidad LGBTI, con mensajes de odio, violencia digital. Por tener condición diferente, la misma Constitución menciona que dentro de un Estado de Derecho no se acepta ningún tipo de discriminación. En el desarrollo vamos a hablar de qué es violencia. La violencia es todo acto que guarde relación con la práctica de la fuerza física o verbal sobre otra persona, animal u objeto, originando un daño sobre los mismos de manera voluntaria o accidental. El fin de la violencia es causar daño, ya sea físico o psicológico, hacia las víctimas y ponerlas en un estado de indefensión alta, a tal punto que llega incluso hasta la muerte. Ahora, la violencia puede ser violencia física, violencia verbal, violencia psicológica, violencia sexual, violencia digital. La violencia de género. Cualquier acto violento o agresión basados en una situación de desigualdad en el marco de un sistema de relaciones de dominación de los hombres sobre las mujeres que tenga o pueda tener como consecuencia un daño físico, sexual o psicológico. Se ha podido evidenciar que la violencia es un problema social que afecta y vulnera derechos reconocidos en la Constitución, causando daño de forma directa a las víctimas. En la violencia de género digital, que es toda forma de discriminación, acoso, explotación, abuso y agresión que se produce a través del uso de redes sociales, correos electrónicos, teléfonos celulares y cualquier otro medio o canal en los que comprenden las TCIs y conllevan al daño. La Constitución de la República del Ecuador en el artículo 11, numeral 2, menciona que ninguna persona puede ser discriminada por etnia, identidad cultural, género, estado civil e ideología. El INEC publicó en su página web una encuesta realizada a la comunidad LGBTI que se encuentra en el Ecuador acerca de que si han sido víctimas de violencia digital por su condición, y los resultados fueron: el 64,3% ha vivido discriminación, exclusión y violencia, el 77,8% ha experimentado violencia, discriminación y exclusión, el 58,1% ha tenido casos de discriminación, exclusión y violencia. Son los datos actualizados de 2021 del INEC. La ley para erradicar la violencia contra las mujeres en el Ecuador habla sobre el artículo 12, numeral 7. Esta ley hace mención la forma directa de la violencia de género dentro de contenido digital, que es aquella que se desarrolla dentro de redes sociales y medios de comunicación. En las definiciones generales tenemos la definición de violencia y la definición de género. En violencia es el uso intencional de fuerza física o el poder real como amenaza contra uno mismo, una persona, grupo o comunidad que tiene como resultado la probabilidad
de daño psicológico, lesiones, la muerte, privación o mal desarrollo. El género es definido como el proceso mediante el cual individuos biológicamente diferentes se convierten en mujeres o hombres, mediante la adquisición de atributos de cada sociedad define como propios la feminidad, la masculinidad. Discriminación: tener todo trato diferente de las personas por su condición, ideología, religión, etc. Tiene carácter de excluir a las personas. La desigualdad: cuando una persona recibe un trato diferente como consecuencia de su posición social, su situación económica, la religión que profesa, su género. Los derechos digitales reconocidos en el Ecuador son los siguientes: el derecho al acceso a la tecnología, derecho de la libertad de expresión, derecho a la protección de datos personales, derecho a la responsabilidad de contenido digital, derecho a la privacidad e integridad, derecho a la educación sin ser víctima de discriminación. La problemática y causas y efectos. El avance de la tecnología es también un camino para que este tipo de violencia digital hacia el género prospere. Y al no contar con leyes necesarias frente a la tecnología, es un problema también que puede producir actos de violencia, como por ejemplo la xenofobia que sufren las personas de la comunidad LGBTI, que son innumerables, son acosados con mensajes constantes de odio. Las mujeres de igual forma deben enfrentar el machismo, que aún está latente, pese a que la Constitución reconoce que no puede tener un Estado de Derecho cuando existen actos de discriminación, y la desigualdad entre los hombres y las mujeres tiene un abismo de diferencia. Las causas y efectos. La violencia de género se produce por la falta de normativa en medios digitales, la desigualdad social causa vulneración de derechos, y el avance de la tecnología agrava los problemas sociales como los delitos en medios digitales. La discriminación de género produce escenarios de xenofobia y acoso por las redes sociales. El uso de la tecnología es bueno, pero en exceso se llega al acoso y peor a la xenofobia. Las medidas tomadas por el Estado para resolver la violencia de género digital. La ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Esta ley tiene como finalidad prevenir y erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores en toda su biodiversidad, los ámbitos público y privado. Moverse seguras y seguros. Me parece importante señalar que el Estado ecuatoriano adoptó las políticas públicas bajo la figura Moverse seguros y seguras, que es un estado de análisis de la situación de la violencia de género digital contra las mujeres y población. Entre las conclusiones tenemos el mecanismo de acción. Son los mejores caminos dentro de la sociedad para hacer frente a los problemas que se enfrentan por los continuos cambios que se han dado en la sociedad. Pese a que el Estado ha implementado medidas como campanas y normativas vigentes, se prohíbe todo tipo de discriminación. 2. La lucha del Estado es encontrar un equilibrio de desigualdad entre hombres y mujeres, brindándole la misma oportunidad en todo campo necesario y posible. 3. La violencia de género digital afecta a los grupos más de la sociedad debido al estado de vulnerabilidad en el que se encuentran. El camino a seguir es más políticas públicas donde se eduque a la sociedad sobre el valor del respeto y los principios de desigualdad y no discriminación entre otros grupos de personas. Hasta aquí mi intervención. Les agradezco mucho por haberme acompañado el día de hoy. Con esto doy por finalizado la charla, capacitación que me ha sido otorgada mediante la materia de práctico número 1 en la Universidad Técnica Particular de Loja. Les agradezco por su tiempo. Muchas gracias.